Los habitantes de Golondrinas les debe quedar claro siempre que la infraestructura que hoy poseen no fue motivo de casualidad, ni fue porque un político es buena gente, ni fue porque alguien sacó la lotería, sino que fue producto de una lucha. Muy buenas noches, bienvenido a Calle 11, este programa de revista para la televisión, alérgico a cualquier tipo de desilusión. Hoy comenzamos con una conversación entre amantes de libros y bueno, pues entre estos libreros han emplazado a una editorial que se llama como una, por cierto, de sus librerías, Ediciones El Hallazgo, que es para que hablen entre los amantes de libros y también para publicar a quienes luego no publican, sobre todo con géneros como la poesía. Y luego, pues hablando de libros de los que uno se enamora, yo hace tiempo me enamoré de uno, que es una crónica de una colonia en Ecatepec que se llama Las Golondrinas. Autor, el periodista, escritor Emiliano Ruiz Parra. Y ahora le cuento, viene un largometraje documental, las imágenes de las golondrinas, las heroínas de las golondrinas. Y cerramos con Siren, cantante, música mexicana, un cantante, músico inglés, con folk psicodélico, aquí en este espacio al ritmo de la música. Desde luego, antes personaje principal de este lugar, las dudantes de Ixchel. Ixchel Cisneros. Hola, muy buenas noches, Ricardo Rafael. Muy buen viernes. Acá andamos ya, relajándonos de que la semana se está acabando. Sí, dicen que para relajarse hay que respirar hondo. ¿Te sale? A veces. Es que hay días en que la respiración no haya, pero es viernes. Es viernes ya. Oye, nos mandaron muy buenos videos. Sí. Para respirar hondo. Agradecerle a toda la gente que nos manda videos y a nuestros ya usuarios, que además, de usuales más bien, que nos mandan seguidos sus videos. Bueno, pues tengo uno de muñecas. Ay, está bien bonito. A ver, la muñeca es un juguete muy antiguo. Sí. ¿No? Creo que desde los primeros enterramientos ya había muñecas. A mí no me gustaban, la verdad, cuando era niña. No jugaba con muñecas, no sé, como que no me parecía divertido. Ay, me dan tanto miedo como los payasos, puede ser mi trauma. Puede ser, pero ni Hay las muñecas Barbies. simpáticas, ¿no? Sí, cada vez además están mucho más elaboradas. En fin, hay algunas que ya ni siquiera son muñecas, pero bueno. Monstruos francos. Sí. ¿Has ido ahí a Xochimilco, donde tienen las cabezas de las muñecas colgadas en los árboles? Sí. Esa es mi idea de la muñeca. La isla de las muñecas. Bueno, Es terriblemente tétrica. Sí, es tétrica, ¿no? Sí. Si ahí yo despierto un día a las 2 de la madrugada, te juro que ahí viene el paro cardíaco de inmediato. Ahí grabó un video Lady Gaga. Ahí en ese lugar. Ah, mira ese, compártelo, ¿no? Mira. Mira. Bueno, vamos a cambiar de tono porque hay muñecas lindas. Por lo menos eso dice Exacto. Cluck, ¿no? Nos va a llevar a un museo de las 1000 muñecas. Sí, bien bonito. Además, muy cerca del Metro Sevilla. Ahí pueden llegar en transporte público. Y la verdad es que una cantidad y diversidad de muñecas para aventar para arriba. Muñecas de principios de siglo, las Barbies en sus distintas versiones, Sí. muñecas de otros países, muñecas que hay que ver con lupa. Ahí está. A Veamos. ver, Cluck. Prometo quitarme de mi cabeza mis prejuicios con respecto a las muñecas y disfrutar este video que les comparto ahora. ¿Qué tal amigos del Canal 11? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a esta su sección de confianza llamada Dudantes. Detrás de mí se encuentra el Museo de la Casa de las 1000 Muñecas. Estamos como a una cuadra del Metro Sevilla. Vamos a ver qué tal está esta experiencia y esta Casa de las 1000 Muñecas. La Casa de las 1000 Muñecas es un museo que cuenta, como dice el nombre, con más de 1000 muñecas. Este museo es una historia alrededor del mundo de las muñecas. Este museo cuenta con una gran variedad de muñecas que van desde figuras históricas de nuestro país, muñecas en miniatura, muñecas de diferentes países y continentes, y hasta una sección en la que se enseñan los diferentes tipos de muñecas, hechos con diferentes materiales, y un poco del proceso de cómo se hicieron estas muñecas. Esta es una exposición muy interesante que además nos deja ver a través de las épocas la diferencia entre estos juguetes.
Cuenta con juguetes populares como las Barbie o con juguetes menos conocidos de diferentes partes del mundo. Este es un gran plan ubicado en la dirección Avenida Chapultepec 420 Roma Norte, en el que uno pasará un gran rato viendo diferentes tipos de muñecas en miniatura, de terror, de diferentes partes del mundo. Si uno quiere, también puede pasar a la cafetería o a la tienda de regalos, y en general es una gran experiencia. El costo de este museo es de 150 pesos, pero también hay un descuento de 120 pesos para niños de 3 a 11 años, adultos mayores, estudiantes con credencial de estudiantes, maestros y PCD. Una experiencia muy divertida que vale mucho la pena, sobre todo si uno va con la pareja, con los niños o con la familia. Bueno amigos, vamos saliendo de esta experiencia de el Museo de la Casa de las Mil Muñecas. La verdad me sorprendió muchísimo, tiene muchísimo contenido y pasas un buen rato en este museo. Puedes ver muñecas desde los 1900, muñecas actuales, Barbies de Europa, de América, de África, de diferentes lugares del mundo. O sea, yo soy Cluck, me encuentran en mis redes sociales como @cluckis340 y nos veremos en una siguiente ocasión. Adiós. Está bien, se ve bien el museo. No, bueno, se ve tremendo. Yo creo que unas horitas ahí si te echas. Yo soy un poco como tú, a mí también me dan medio miedo. Entonces, imagínate ya en la noche. ¿Será como Toy Story que se levantan en la noche? Y hacen un desastre. Después, Pues sí. ¿Qué parte del aparador tú decidirías? ¿Tendrías Ay, miniatura? ¿Estarías ahí entre las Barbies paseándote? No sé, había uno ahí de Pedro Infante. No sé si estaría por ahí. En fin, del miedo a la muñeca al miedo al aguacate. ¿Te da miedo el aguacate? La verdad es que no, me gusta mucho, pero el Callejón del Aguacate sí me dio un poco de miedo. Que yo debo haber ido ahí de niño o de jovencito y lo traigo hasta perdido. ¿Dónde está el Callejón del Aguacate exactamente en Coyoacán? Está atrás de Francisco Sosa, que es una de las calles principales que entran al centro de Coyoacán. Pues no es una zona como muy conocida porque no es más como de casas, ¿no? Pero pues es un espacio bien particular para la gente que les gustan las cosas de terror o sobrenaturales, para ir al Callejón del Aguacate a visitar, y más además en estas épocas de octubre, Día de Muertos, Halloween. O sea, yo había pasado alguna vez, ni me acuerdo bien, pero iba a una presentación de un libro justo en Francisco Sosa y pasé por ahí. Dije, ay, mira, este es el Callejón del Aguacate. Me regresé a hacer un Dudantes. Estaba grabando y de repente mi cámara se cambió de modo a el modo slow motion, ¿no? A modo lento. Juro que no le piqué nada y lo que dice la gente de ahí es que hay un mood en el espacio distinto. Estaba lloviendo, o sea... Sí, hay energía. Hay una energía ahí, sí. Oye, pues si usted no tiene nada que hacer este Día de Muertos, visite el Aguacate y no vaya a hacer corajes porque dicen que hace daño. Un soldado, un niño, Sí. un muerto, el arrepentimiento, todo perfectamente narrado por la crónica de Ixchel Cisneros. No soy fan de las películas de terror, pero entiendo que este es un lugar icónico para las personas que creen en cuestiones paranormales. Así que aquí estamos, dudantes y dudantes, en el Callejón del Aguacate. La historia de este callejón se remonta a los años 30. Un introvertido soldado habitaba la zona y un día, durante su camino a casa, en esta reducida calle empedrada, se encontró a un niño que quedó fascinado por su atuendo militar y le pidió que jugara con él, pero este se negó. La historia dice que el chico fue muy insistente y esto sacó de sus cabales al militar. Atacó al niño y lo colgó en un árbol de aguacate del callejón. La leyenda cuenta que el soldado se arrepintió por lo que hizo y tras el incidente mandó a poner un altar con una virgen con la finalidad de que cada persona que pasara por ahí se liberara de sus pecados orando. Pues salimos vivos y vivas del Callejón del Aguacate, sin un susto. Ay, ustedes saben, si se quieren aventar a venir aquí a Coyoacán, al muy famoso Callejón del Aguacate. A ver, ¿soy yo o usted coincide conmigo?
Ixchel está ni pintada para una película de terror, ¿no? O sea, tan dulce que se ve, ¿no? Acá con los ojitos bien transparentes y todo. Se pone esa cosa con Caperucita Roja. Yo te encuentro el Callejón del Aguacate, salgo corriendo. A lo mejor eso le pasó a uno que iba en una moto y que me vio y salió por patas, sí. Sí tienes algo como de voz de ultratumba. No Pero me había además dado estaba cuenta. muy chistoso porque estaba lloviendo, traía yo mi impermeable, como que todo cuadró en el momento. Sí. Bueno, ahora nos vamos con Ya te la you know. Ay, sí, una papacho a Emi que nos manda videos bien buenos, ahora se fue a Oaxaca. Esto es lo que cada vez estos videos nos van permitiendo, ¿eh? Un viajecito, a ver, de segundos en viernes. Si no alcanza, a través de la tele lo llevamos. O una venta de un viaje futuro. Hola, este es el taller de gráfica La Chicharra. El taller surge en mayo de 2014, ya tiene 11 años. Es un taller que se dedica a la producción artística a través de la gráfica. Entonces encontramos aquí varias técnicas, partiendo desde la silografía, especialmente la placa perdida, también la litografía, el hueco grabado en metal, la mesotinta y también se ha hecho serigrafía. Entonces este taller ha servido para la producción de diferentes artistas. La principal intención de La Chicharra es apoyar a artistas emergentes que pueden venir y producir. Entonces, artistas tanto locales, nacionales e internacionales han venido y han producido sus piezas en pequeñas residencias o también tomando talleres. Tener un espacio como este que es La Chicharra, que convergen muchos como tanto ideas como personas y hay una retroalimentación, ¿no? Es importante porque este tipo de espacios pues son otro tipo de visión, ¿no? No tanto enfocado a la tecnología, sino como a experiencias como personales. Lo bonito de la gráfica también es que pues se necesita del trabajo colectivo para poder crear las piezas, ¿no? Generalmente tenemos la idea de este artista como genio individual que crea una obra y la distribuye y tiene una gran idea, ¿no? Pero en la gráfica lo interesante es que se necesita de todo un equipo para poder desarrollar una pieza, ¿no? En redes sociales nos pueden encontrar como Taller La Chicharra, también la página de internet de Taller de Gráfica La Chicharra, y también nuestra ubicación es en la calle de Xicotenca, 317, aquí en la ciudad de Oaxaca, de Juárez. Pues siempre cabe que uno quiere ir a comprar una pieza de estas, pero también hay un mundo de artistas que nada mejor que toparse con un taller, justamente para dialogar, para ver otras técnicas, para ver otras ideas, para aportar las propias. Para trabajar en colectivo, para impulsar a otros artistas. Entonces creo que eso está increíble de este espacio en Oaxaca, donde además si uno va, puede comprar obra de artistas emergentes. Ya sí le vamos a dejar, ¿no? Ya te la ayunó, muchas gracias. Y ahí nos vemos, tú y yo el próximo viernes. Sí, el próximo viernes. Tú te quedas, ¿no? Yo tengo que trabajar, digo, tú la verdad es que pasas por aquí rápido. Un ratito. Hay que talachearle, talonearle, me voy a la calle. Me parece muy bien. De patitas en la calle. Eso. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy calle 11, hace esquina con Avenida Mazatlán número 30. Aquí está El Hallazgo, es una librería de viejo y nos recibe quien nos ha recibido en otras visitas, Max Ramos. Muchas gracias por atendernos en este espacio. Muchas gracias por saludarte. Acá estamos. Fundador del Hallazgo. Y tenemos aquí a Luis Rodríguez, que nos va a hablar, pues no de esta librería, sino de una extensión, de una travesura que merece contarse. Por eso vinimos. Me encontré el otro día en una página de periódico, es así, no es página vieja, es nuevecita, que pues el Hallazgo había sacado su propia editorial. Era no para perder de esta historia. Y bueno, pues el Hallazgo tiene su propio hallazgo. No cansados de las editoriales que les mandan libros y ustedes promueven sus libros, van a crear la propia. Cuéntame un poco, Luis, ¿de dónde viene esta apuesta? Pues en realidad fueron una serie de circunstancias, yo diría que muy afortunadas, ¿no?
Salvador Calva Carrasco había ganado recientemente el premio, el certamen nacional de poesía de la Universidad de Campeche. Nosotros nos llevamos ya 2 años reuniéndonos, René Rueda, Salvador y tu servidor, en talleres, ¿no? En una especie de taller que hacíamos con la intención justo de generar libros, ¿no? De generar proyectos para publicar. Y pues bueno, en una visita casual que tuve con Max, ¿no? Nos pusimos un poco al tanto porque, bueno, aunque la editorial es nueva, llevamos ya como 10 años en el asunto de los talleres, ¿no? En el asunto del trabajo literario. Y pues creo que Max también tenía como esa intención de sacar un boletín de bibliofilia, ¿no? Que tuviera un poco las novedades del libro viejo, y pues así fue como decidimos, ¿no? Entonces, intereses que se juntan. Por un lado, producción literaria, ¿no? Producción de libros, editores. Y del otro lado, pues sí, una gran ausencia, Max. Hay amantes de los libros, hay compradores compulsivos de libros, hay lectores compulsivos, en fin, los bibliófilos o las bibliófilas, enamorados de los libros. Y no hay una publicación que se dirija a este público que pues no ha de ser tan pequeño, supongo, o por lo menos cargado de egos que son grandes. Claro, sí, una de las intenciones de editar libros desde una librería en compañía de autores es que el librero debe ejercer, digamos, para completar su círculo de oficio. Es no solamente vender, distribuir, acercar a los lectores, sino además editar algunos libros que crea conveniente para que le den, digamos, un mayor peso a su oficio. Entonces, por eso es que ya desde hace tiempo veníamos con el gusanito de hacer, digamos, el trabajo. Y una de las vertientes de lo que pretendemos es justamente trabajar con escritores en el cuento, la novela, la poesía, pero una de las vertientes como eje, digamos, vertebral sería los asuntos que competen a la bibliofilia. A ver, ayúdame a entender, ¿son libreros como tú? ¿Son compradores del libro antiguo? ¿Son coleccionistas? Esa publicación, ese conjunto de textos del lado de la bibliofilia, ¿qué esperamos ver? ¿Cuál es su índice? Sí, de repente lo que vamos a encontrar son libros, digamos, como textos ya clásicos dentro de la bibliofilia. Textos que vienen desde el siglo XVIII, XIX y principios del siglo XX. Y posteriormente la idea es que se incorporen las memorias de un librero, el trabajo de algún editor independiente o de varios editores independientes de fines del siglo XX, principios del siglo XXI, que también podamos acudir a las memorias o al trabajo como oficio del traductor, ¿no? Cómo se hace el trabajo de la traducción en México, quiénes son los que editan los libros, los tipógrafos, en fin, esa sería, digamos, como una beta por la que vamos a estar entrando. Ahora, del otro lado están pues, las y los escritores. Y ahí déjame te pregunto, ¿no hay editoriales suficientes? ¿Por qué siempre hay la sensación entre quienes escribimos libros de que nos faltan ventanas o nos faltan vías de distribución? Y te pregunto si este es uno de los motores para crear Ediciones El Hallazgo. Pues en parte sí, existen muchísimas propuestas editoriales, ¿no? Muy simpáticas, muy interesantes. Tuvimos apenas la oportunidad de compartir en un bazar, ¿no? Que se hizo ahí en el Museo de la Ciudad de México, muchas ofertas editoriales, y pues creo que no necesariamente existe una oferta que pueda, digamos, como tú lo mencionabas, ¿no? Satisfacer al bibliófilo,
Nuestra intención con el asunto de la bibliofilia también es un poco que la comunidad se vuelva un poco más bibliófila, ¿no? Buscamos no solo un buen libro, sino también una buena hechura, ¿no? Un diseño bonito, ¿no? Que atraiga y que al mismo tiempo pues satisfaga al coleccionista y al lector. Porque siento que el libro también es un objeto que puede ser muy bello, ¿no? No tiene por qué ser papel barato, cartón barato, en fin. Y tengo aquí en mis manos el relámpago y la luciérnaga, que es, entiendo, el primer producto del hallazgo. El autor es Salvador Calva Carrasco. Lo abro y me encuentro con poesía. Que desde luego, poesía es una de las producciones artísticas menos, digamos, protegidas, cuidadas por las editoriales. Y en ese sentido me llama la atención que pues es casi una declaratoria. Si yo empiezo con poesía, pues estoy diciendo por dónde voy. ¿Quién es este autor? ¿Por qué esta poesía? ¿Por qué este texto primero que otros? Bueno, primero que nada porque el poemario fue premiado, ¿no? Es decir, no se trata de un capricho, digamos, del editor. Publicaste a tu primo. Exacto. Se trata de un trabajo de años, ¿no? En el taller que te mencionaba, trabajamos por años este texto y pues bueno, además, como el comité está formado por especialistas en literatura, creemos justamente que la poesía también debe tener un lugar más visible, ¿no? Para los lectores. Mira, déjame cerrar con una última pregunta. Pues digo, todos los que nos dedicamos a algún oficio tenemos goces por ese oficio, pero también tenemos frustraciones. Y quiero preguntarles, Max, ¿cuál es tu peor frustración respecto a la bibliofilia? ¿Y cuál es, al final te lo volveré a preguntar, tu mayor goce con respecto a la bibliofilia? Empezamos con la frustración. Sí, yo creo que de repente el no tener, digamos, como al alcance materiales que siempre he deseado. Y de repente hay libros que generalmente tienen que ver mucho con la suerte y con los dineros. A ver, ¿tu libro más deseado? Justamente hay una edición, y qué bueno que me lo preguntas porque tiene que ver con el próximo libro que se va a publicar. Hay una edición de El librero asesino de Barcelona, que nace en los años 20 y es un tiraje muy corto de unos 200 ejemplares, todos firmados, con láminas, muy bien decorado, pero solamente se hicieron esos y esa edición pues nunca la he visto. ¿Policial o qué es? Es una historia en donde está inmiscuido un librero como un librero asesino. ¿Y has visto tú el libro? ¿O sabes solo que existe? No, sí, he visto solamente, digamos, en literatura de bibliófilos, las portadas, pero no lo he tenido en la mano, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con el próximo libro que va a editar? Porque ese texto es uno de los que va a engrosar el próximo libro, que son cuentos de bibliofilia. Muy bien, entonces ya vi, esta es una de tus mayores frustraciones, uno de tus mayores gozos derivados del amor a los libros, de la bibliofilia. El principal disfrute que yo tengo como bibliófilo es asomarme por primera vez a una colección que, digamos, yo la siento virgen cuando alguien me invita a conocer su colección, ya sea para que le arreglemos o se la compremos. Y ese primer instante de estar tocando los materiales que nadie ha tocado, sino yo, ese es un placer, digamos, como extraordinario. Robinson Crusoe pisando una isla virgen. Claro, sí. A ver, pues cierro contigo, Luis, tu mayor frustración, tu mayor goce con los libros. Pues la frustración principal creo que es la urgencia por publicar, ¿no? Cuando nosotros decidimos crear esto y generar un catálogo, nuestra intención principal es hacer una buena selección, hacer una buena curaduría,
tener una buena experiencia de lectura al final, ¿no? Y entonces cuando vemos muchos que se acercan y dicen, ¿cuánto me cobras por editar? No va por ahí, ¿no? Al menos este editorial no va por ahí. Es que es cierto que un buen libro de estos que te transforman la vida es un hallazgo. Nunca mejor título para una librería, nunca mejor título para una editorial. Muchísimas gracias, Max, por recibirnos aquí. Muchas gracias a ti. Muy feliz. Luis, muchas gracias. Gracias a por ustedes esta por conversación. Les deseo toda la suerte del mundo, muchísimos títulos y estaremos pendientes, Max. Todo lo que aquí Claro se que produzca lo vamos cubriendo en Calle 11. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Regresamos a estudio. Esto es Calle 11. Amigas, amigos, amigues, Paul, Elea, Omar, Diego, Siren en Calle 11. Manchester, Ciudad de México. Cuéntenme un poco la historia, Paul. Tú eres británico. Sí, soy de Inglaterra, de Manchester, pero yo vivo aquí ahora y me gusta México mucho. Qué chido. Elea, tú fuiste a estudiar allá y te llevaste un souvenir. Pues sí, más bien dentro de lo que fui a hacer, sí fui a estudiar, pero viví ahí, trabajé y demás. Okay. Y empezó el proyecto en Manchester. Teníamos otra alineación y otros músicos y ahí empezamos esto. Después dijimos ya es suficiente el clima y demás, hay que regresarnos a México. Ah, sí. Y pues sí, ahí conocí a Paul y pues nos vinimos acá a continuar y después ya posteriormente conocimos a Omar y luego llegó Diego y así surgió Siren mexicano. Y esa doble origen, esa doble cultura se refleja en su música, o sea, hay un lado baked beans y un lado frijol. Pues Es más frijoles de baked beans, pero poquito baked beans. no tanto, sí tiene, es que todos nosotros tenemos diferentes influencias. Sí. Y pues tampoco suena como de Manchester específicamente, tienen otra onda ahí, pero todas las influencias de todos como que se reflejan en las composiciones. Y bueno, es que El trip hop era más de Bristol. ¿Perdón? El trip hop era como más... Sí, de Bristol y de otros lados por ahí, aunque debo decir que para mí una influencia súper fuerte ha sido trip hop. Okay. Siempre fui súper fan de Portishead, Morshiva, Massive Attack. Y sí, estaba obsesionadísima con Portishead desde morra. Y esa ha sido una de las influencias máximas. Radiohead. Sí, y mucha música inglesa, la verdad. Y mucha música de muchas cosas, no solamente rock. Y un poco también del sonido latino. ¿Llevas algo así? Sí, supongo que todo se derrite en una misma cacerola pozolera. Sí, Ándale. sí. Y salen las canciones así. O sea, lo cumbioso lo lleva Paul. Lo cumbioso, sí, la cumbia es Es su influencia de él. That's your maximum influence. Me gustan cumbias rebajadas mucho. Qué chido. Sí. Golondrinas era un campo de siembra, pura vegetación, puro verde. Prácticamente era un ranchito aquí. Y sigue siendo un ranchito. Sigue siendo un ranchito. Patos, había garzas. En ese tiempo caracoles, chapulines. Era bonito porque había una forma de cómo vivir aquí en la colonia. Pues vamos a hablar de un documental que primero fue una gran crónica, un libro del que aquí hablamos. Y ahora tiene su vida audiovisual a propósito de una colonia muy particular, las últimas que se fundó en Ecatepec. Además con un lindo nombre, Las Golondrinas. Y aquí está su cronista. Le agradezco muchísimo a Emiliano Ruiz Parra que nos acompañe ahora para hablar pues, de estas imágenes, ¿no?, que traducen la palabra que originalmente le dedicaste, pues no solamente al lugar, sino a las personas que fundaron lo que hoy son Las Golondrinas. Bienvenido, Emiliano, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ricardo, qué gusto. Pues hay una cosa como de satisfacción, ¿no?, que a una narración escrita le puedes ahora acompañar con las imágenes y con los testimonios vivos de las personas que en su momento te regalaron su experiencia. Cuéntame cómo estás viviendo un poco de Las Golondrinas, libro de Las Golondrinas documental. Sí, estoy muy contento y es interesante porque no es una película basada en el libro. Lo que yo digo es que está
trasvasada, o sea que hay un trasvase de aguas que van y vienen, porque una parte de la investigación para el libro se hizo simultáneamente al rodaje de la película. O sea, compartimos entrevistas, compartimos caminatas, compartimos recorridos, está, digamos, mezclada una y otra. Entonces, no es exactamente la misma historia, ¿no? También es el punto de vista del director, de Pablo Gasca, que al final también él construye en lo que los cineastas llaman la isla de edición, ¿no? O sea, ellos graban horas y horas, decenas de horas, es un procedimiento de acumulación, y ya que tienen una gran cantidad, se sientan a ver todo el material y construyen la historia a partir de hacer cortes de todo lo que ven, ¿no? Un poco distinto a lo mejor a que uno planea un libro antes de escribirlo, ¿no? ¿Por qué las golondrinas? ¿Por qué esa colonia te resulta como tan relevante para haberle dedicado varios años a las entrevistas, a la redacción, en fin, a la publicación del libro, y ahora para volverlo un largometraje? A ver, yo, pues como una buena parte de los capitalinos, mi experiencia en la Ciudad de México era muy limitada, ¿no? Yo crecí en un barrio céntrico, relativamente seguro, donde nunca me faltó agua, luz, drenaje. Entonces, ¿qué fue lo que decidí? Pues encontrar una comunidad y contarla. Que fuera de las últimas fundadas en Ecatepec. Sí, que fuera reciente. ¿Por qué? Porque así estaba fresca la memoria de cómo se construye un barrio en la periferia. ¿Dónde exactamente están las golondrinas? Golondrinas está en el norte de Ecatepec. Está pegadito a una avenida más o menos grande que es la Recursos Hidráulicos, y la referencia es el Circuito Exterior Mexiquense y el Gran Canal de Desagüe. Eso es muy importante porque Porfirio Díaz, o sea, esto ya tiene mucho tiempo, decidió que esa parte de Ecatepec fuera una zona de sacrificio, ¿no? O sea, abrió el canal del desagüe para terminar de desaguar el agua de Texcoco de la Ciudad de México y aventó el agua hacia allá, el agua sucia de la Ciudad de México. Entonces, en ese entonces era solo una zona agrícola, se fue poblando, ¿no? Pero entonces, para los habitantes de ahí, el canal es la herida fundante, digamos, ¿no? Dices los habitantes, y cuando tuvimos oportunidad de hacer Calle 11 en Las Golondrinas, por tu culpa, fuimos a hacer un programa allá, yo me encontré con las habitantes. Las habitantes. ¿Por qué las mujeres como personajes principales, no solo del libro y del documental, de la historia fundacional de Las Golondrinas? De todos estos barrios. Los barrios de la periferia, y estamos aquí hablando de Ecatepec, pero es lo mismo que si habláramos de Sao Paulo, de Bolivia, de Nigeria, de los países de la Cortina de Hierro, ¿no? De la ex Cortina de Hierro. Entonces estos barrios, los márgenes los inventan las mujeres. Los inventan, los construyen las mujeres. Los hombres, un poco en esta división del trabajo tradicional, salen a trabajar. Entonces, quien tiene que convertir el monte, como le llamamos en México, es decir, el campo, en un espacio habitable. La milpa, en el mejor de los casos, son las mujeres. Recuerdo a una de ellas que decía, la primera noche en que pusimos 4 varas y una lona, lloramos mis hijos y yo de felicidad, por fin teníamos un pedazo de tierra que era nuestro, de donde nadie nos iba a correr. Es la fundación de la vara y la lona en esa zona. Así es, así se funda pues la gran parte de la urbanización moderna y contemporánea, ¿no? O sea, son personas con muy pocos recursos, pero con una gran voluntad, una gran determinación, que llegan a un espacio, posiblemente lo compraron o lo están, digamos, invadiendo, o lo compraron irregularmente, como en este caso. O se lo compraron a un mediador que hizo un gran negocio, ¿no? Que hizo un gran negocio, y ponen 4 polines, un nylon, y a dormir, ¿no? Y a convertirlo en un espacio habitable los siguientes 10, 20 años. Los siguientes 10, 20 años son la épica del agua, la épica del drenaje, de la electrificación, de las banquetas, en fin, una épica que se da a partir de la explotación de la necesidad, mejor conocido como del clientelismo político.
Ese es otro episodio fundamental, porque no podría uno entender el desarrollo de estas zonas sin el uso político. Primero el PRI y luego de otros partidos. Y luego todos los demás. Sí, está muy claro, ¿no? O sea, el PRI tenía entre sus brazos corporativos el régimen del siglo XX, la CNC, los campesinos, digamos. Cuando el país se hace más urbano que rural, pierde a los campesinos y se inventa el llamado movimiento territorial, que son los campesinos que se vienen a la ciudad o que expanden la ciudad y que, por supuesto, en estas necesidades necesitan estar negociando permanentemente con los políticos, con los gobiernos, con el Estado. Te cambio agua por tu voto. Así es. Te cambio agua por el drenaje, por la banqueta. Déjame irme a corte y regresamos para hablar de ese intercambio y luego, ¿qué pasa? ¿No? Como una tierra, pues primero donde había golondrinas, se vuelve una tierra de nadie y finalmente se vuelve la tierra de alguien. Estamos en Calle 11, volvemos un momento más, hablando con Emiliano Ruiz Parra sobre el largometraje documental de su libro, o bueno, pariente de su libro, Las golondrinas. Amigos, amigues, Siren en Calle 11. Estábamos hablando de las diferentes inspiraciones culturales, México, Inglaterra. También en lo suyo hay algo oriental, ¿no? También en esa parte atmosférica, ¿no? De dejar viajar mentalmente, escuchando su música. ¿Cómo construyen esas canciones? ¿Se basa primero en la guitarra, primero en la voz? ¿Y cómo se filtra esa influencia medio oriental por ahí? Pues principalmente sí se basan en la guitarra porque yo inicialmente compongo las canciones o la estructura en general, o sí, las canciones y las letras y la voz. Entonces a mí también me encanta la música medio oriental. Y semitonal a veces, sí, como sí. Buscar rincones extraños ahí de las tonalidades. Sí, exacto, y supongo que porque me gusta, pues se refleja en la música que hago. No lo hago adrede, sino que sale en las influencias. Y bueno, sí hay una o dos canciones que sí suenan muy, sí, como medio orientales. Y después de hacer o que la música se base en la guitarra, nos juntamos todos a ensayar y trabajamos en los arreglos, en las dinámicas o en qué otras cosas le podemos agregar solos, Diego. Hay veces que también yo toco solos, entonces ahí nos vamos repartiendo. Omar hace arreglos de batería, Paul
mete su cuchara en el bajo cumbioso. ¿Cumbioso? Sí, siempre. Pero la voz es algo que... muy distintivo de Siren y tu voz es como muy especial, capaz de voz, ¿no? Y dices que no es lo primero, o sea, viene después. Sí, no es lo primero. Lo primero que yo siempre hago es guitarra. O es como que simultáneo guitarra, porque me acompaño con la guitarra siempre y empiezo ahí a cantar y hacer los arreglos de voz a partir de las melodías en la guitarra o de acompañamiento de acordes en la guitarra. Y ahí es donde también se complexifican. Complejizan. Yo también, ¿qué? Y ahí es donde se complejizan también las armonías, ¿no? Sí. Porque no pones como el mismo tono en la voz que en la guitarra, y entonces como que agarra una complejidad extra. Sí, es verdad. Eso y bueno, y sí me gusta hacer eso como de hacer contrapunto en algunas cosas, o si están... tienen... se me olvida en español, time signatures. El tiempo. El compás. El compás tiene así tiempos extraños o algo así. Me gusta hacer eso de cosas sincopadas o hacer un contrapunto interesante y que no choque con o el solo que está haciendo Diego, o el solo que haga yo, o la voz con el bajo, o que todo quede ahí, se acomode. Y se complemente. Exacto. Los habitantes de Golondrinas les debe quedar claro siempre que la infraestructura que hoy poseen no fue motivo de casualidad, ni fue porque un político es buena gente, ni fue porque alguien sacó la lotería, sino que fue producto de una lucha y que las mujeres andaban caminando de aquí al ayuntamiento y regresaban a hacer comida para esperar a un marido exigente que nunca participó en una lucha. Aquí fue más lucha de mujeres. Las golondrinas es un libro de Emiliano Ruiz Parra, una gran crónica de los márgenes de cualquier mancha urbana en el planeta. En realidad utiliza una colonia en Ecatepec para hablarnos pues, de lo que sucede en este crecimiento desenfrenado de las manchas urbanas. Y en ese sentido es como, te he escuchado decirlo en otros espacios, es como si tomaras una gota de sangre y a partir de eso dices, ¿cómo está el conjunto de la sangre? Es el Estado de México, es Ecatepec, es México país, pero también es muchos otros lugares. ¿Por qué la experiencia de las golondrinas resuena en otras geografías, en otras coordenadas, Emiliano? Justo por eso el subtítulo de la película es Recuerdos del futuro, porque lo que la tendencia nos dice es que las ciudades del futuro no van a ser como Shanghái, como Tokio, estas ciudades futuristas perfectamente planeadas, sino van a ser mucho más parecidas a Ecatepec, por lo menos en el grueso de la urbanización, ¿no? Los centros ya se han vuelto muy caros para vivir, no se diga París, Londres, Nueva York. Los fondos de inversión depredadores de las ciudades. Financiarizando el espacio, sino también en nuestras ciudades, ¿no? Pagar una renta en los barrios céntricos cada vez es más caro, pero las ciudades siguen siendo los polos de atracción del empleo. Entonces, la gente en busca de trabajo viene, que finalmente son la energía, la fuerza de trabajo que hace posible que nuestras ciudades funcionen, ¿no? También hemos dicho que pudiéramos hacer como en la película de Un día sin mexicanos, un día sin mexiquenses, aquí la Ciudad de México. No, o sea, se hunde la Ciudad de México. Se hunde la no Ciudad existe. de México, ¿no? No existe. Entonces, eso que pasa... Y mira, incluso lo podría reducir, un día sin ecatepenses. Sin ecatepenses, claro, ¿no? Y eso que pasa en la Ciudad de México, pues pasa en la mayoría de las ciudades del mundo, por lo menos del tercer mundo. Entonces, por eso es que al estar trabajando Golondrinas, conociendo a sus fundadoras, también nos dimos cuenta que esto estaba pasando en muchos otros lados del mundo. Hay muchos trabajos sociológicos, antropológicos, que han hecho las mismas indagaciones en otras partes, y el clientelismo, la autoconstrucción, el habitar zonas de sacrificio, son patrones que se dan en todos lados. Ahora, son los márgenes del Estado, ahí donde el Estado no es capaz de gobernar, ¿no? Es una cosa curiosa, un Estado que no gobierna, ¿qué es? ¿Quién sabe qué sea? Hablamos hace un momento de cómo han servido como bolsones
de votos para llevar gente al poder. Han enriquecido a jerarcas de las iglesias, que también es un gran tema que conoces bien. Pero, ha sido también tierra donde la violencia se apropia de la vida de los seres humanos. Estas mismas mujeres de las que hablábamos, ¿no? Que llevaron a sus niños de 5 años, de 4 años, a dormir la primera vez bajo el techo de nylon. Esos niños acabaron en tragedia a unas cuantas cuadras de sus propiedades, por cómo la violencia se devoró a esas poblaciones y sigue devorando hoy todavía. Cuéntame esto, de esta tierra de nadie, ¿no? Que sigue estando ahí en Las Golondrinas y otras zonas de Ecatepec. Sí, pues Golondrinas está separada de un barrio que se llama Luis Donaldo Colosio, ¿no? Naturalmente fundado por el PRI después del 94, por un canal de aguas negras. Ese canal, en su desembocadura cuando choca con el circuito exterior mexiquense, pues es un lugar donde se han encontrado muchos cuerpos, ¿no? En muchas ocasiones esto es parte de la tradición oral del barrio, porque son cuerpos que se ocultan, ¿no? que los recoge la policía y los desaparece. Entonces, crecer en ese contexto es, por supuesto, muy duro, ¿no? Que va caminando una mamá con su niñita y de repente se detiene una camioneta y se lleva a la niña. O sea, estas son cosas que muchas de las habitantes de Ecatepec y de este tipo de barrios han visto, han vivido con ello. Entonces, efectivamente, hay una ausencia del Estado histórica, larga. La gente hace sus policías comunitarias muchas veces. Se aprovechan abusadores, violadores, de que las mujeres no tienen drenaje y tienen que ir al baño, al campo, a la milpa para irlas a atacar. Entonces las comunidades se tienen que organizar pues para agarrar a estas personas o para ir en colectivo, para defenderse, ¿no? O sea, sí hay estas cosas paralelas como de segundos estados y, por supuesto, es un terreno mucho más fácil para el crimen organizado. Los últimos días se han dado muchas detenciones, ¿no? Porque había ya... Hay una banda que le llaman de los 300. Los 300, la Usón, la Choquiza, grupos que habían estado creciendo muy, pues con mucha facilidad en esta región. Y el presidente municipal, el que salió, ¿no? Que sería parte de este crimen organizado. Ahora hay presidenta municipal. Ahora hay presidenta, ambos de Morena, además, ¿no? Sí, el anterior presidente municipal, su jefe de policía y su regidor, bueno, el regidor ahora está prófugo porque es el líder de varias de estas grupos. El jefe de la policía, el papá de este regidor, ¿no? O sea, le entregaron la policía a un criminal organizado. Déjame cerrar preguntándote si yo quiero ver este documental, donde puedo, porque está en Docs MX, se acaba de presentar, pero pues supongo que podremos verlo pronto en otras plataformas, en otros formatos. Junto con Docs MX, que tiene 2 estrenos a fines de octubre, va a poner una cantidad de lo que llaman visionados en línea para que se pueda ver en línea. Y lo mejor es que lo vamos a estrenar en Ecatepec el jueves 30 en la Plaza Central de San Cristóbal de Ecatepec. Cierro con una experiencia que tuve muy grata cuando presentaste el libro y pues llevaste a estas personas, a las mujeres, en fin, a los hombres de Las Golondrinas a contar su experiencia y están muy orgullosos de que una narrativa formidable como la suya encontrara un público más amplio. Ahora, con respecto justamente al documental, ¿vuelve a pasar lo mismo? Sí, la comunidad... Porque ahora se pueden ver, ahora les entrevistaron, ahora salen sus voces, ya no están mediados por tu pluma, sino son ellos mismos al desnudo. Pues. Están muy contentos porque además es una reivindicación, ¿no? Históricamente estas comunidades han sido invisibilizadas, se les ha querido barrer, digamos, como si fuera cascajo. Ahí zona de sacrificio, alfombra, como dijiste, vidas de sacrificio, desechos humanos. Entonces decirles, no, ahora tú eres el centro y estás en el cine, sí, los ha puesto muy orgullosos y por supuesto a nosotros también. No se pregunta para qué sirve el periodismo, yo pienso en las cosas que tú haces, Emilio. Muchas gracias. Muchísimas gracias por este privilegio, por acompañarnos aquí a la comunidad de Calle 11.
Yo te agradezco a ti. O sea, cerrar donde siempre, los viernes, al ritmo de la música. Que tenga muy, muy gran fin de semana.